Doña Fanny, muy buenas noches. Ese milagroso de verla en su sano juicio. Como siempre, profesor, buenas noches. ¿Qué más? ¿Todo bien? Bien, sí, señor, aguantando frío, profe. Está haciendo como frito, ¿no? Uy, Óyeme, hoy ¿en sí. qué, en qué minuto quedamos? ¿Y tomaste nota o no? Cuéntame la verdad. Ay, ya le digo, profe. Quedamos en... Ay, tomé el pantallazo, pero no se ve, profe. Ay, profe, la verdad no sé, me quedó borrosa la diapositiva. El Espérate, pantallazo que tomé. espérate, a ver, dame en la opción del ejercicio que estaba haciendo. Cuénteme a ver. Ay, es que se ve más borroso. Espere, busco, profe. Espérame, a ver, te la comparto. Para que no le... ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Compara las cifras. Trasladar como revaluación. No, profe, yo Es me quedé decir, con un pantallazo de una imagen, pero del conferencista. Esa está mejor. usted por inflación tenía Y no naturaleza estaba crédito, mi abuelo sonriendo. débil. Espérate, La depreciación de ayudas, opción yo 1, tengo la donde Bueno, ahora vamos a hacerlo. La primera, ajuste por inflación, que fue en la propiedad planta y equipo la mayoría de nuestros bienes, si nuestra empresa tiene ya varios años, pues tiene ajustes por inflación. Entonces, 2649, en SBCGA, ¿cómo ahí. lo vamos a hacer? Entonces, Sí, profe, más o menos ahí. ¿qué hago para regresar al método Era del como costo? 1.05, Pues ¿cierto? Un minuto más o menos, ¿no? Bueno, no importa, ahí por 5 minuticos no importa. Yo pienso que ahí nos sirve también a todos para entrar. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Bueno, arrancamos de una vez mientras llegan nosotros y se desconectan del partido porque para que ellos nos están No, perdiendo. profe, qué pena. Señora, Lidia me escribió que pues yo no le he dado su número telefónico porque pues su merced no me ha autorizado. Entonces me dijo que ya en la primera clase no estuvo y ahorita tampoco, que presentaba excusas porque mañana está de cumpleaños y le dieron hoy una sorpresa, entonces se fue de viaje. bueno, pues chévere, tan chéverongo, ¿sí o no? Sí,
entonces ella me ¿Qué dijo iba a que si decir? le daba su número, profe, pero pues su merced no me autorizaba, entonces yo no le di su número. Ah, no, tranquila, la próxima vez pásesela ahí para que no. Total, yo no contesto mientras esté en clase. De resto sí Sí, contesto. yo sé. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces aquí espérate un segundito. Y le ponemos aquí a doña Lida y que... Toca aprovechar ahí que le gasten a uno algo, ¿sí o no? Ah, sí, es que uno cumpleaños una vez al año y le dan esas Sí, sorpresas, toca claro, qué cosa aprovecharlas, tan profe. irregular. Debería cumplir un año todos los días, ¿sí o no? Tenemos a doña Fanny aquí. Doña Fanny. ¿Y Javier? Javier está por ahí, profe. Sí, señor, aquí estoy presente. Ya le vendo la Javier. cámara. Sí, señor, tranquilo. ¿Y José Luis? ¿No ha Pues en llegado? la primera clase no estuvo porque no tenía luz, pues ya le escribo a ver si ya... Bueno, aquí le voy a poner ahí como en espera. sí, sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces aquí arranquemos aquí para ganar tiempo. Aquí está. Me dicen qué tal el sonido. Primero, elimino los dos ajustes por inflación. Elimino este, Sí, con profe, este, Está bien, profe. está bien, elimino profe. la depreciación acumulada con la depreciación acumulada. Para que me queden en cero. Para que me queden en cero. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacerlo. Voy a dejar este valor aquí por el momento tapadito para que no me confunda. Ahorita ya les muestro qué es esto. Y voy a recalcular la depreciación. Esto es muy sencillo. ¿Cómo recalculo la depreciación? Para la depreciación, entonces, ¿cómo hago la depreciación? Normalmente el método que hemos usado es línea recta. Como es el de mayor utilización, pues voy a trabajar con él. ¿Qué hago con los 90 que estaban totalmente depreciados? Voy a calcular cuál es el saldo que debería tener en depreciación acumulada. ¿Cómo lo encuentro? Repasemos nuevamente el contenido del ejercicio. El bien se utilizó los primeros 10 años y se depreció, se utilizó 5 años más, ya voy en 15 años, y estimo que la vida útil adicional va a ser otros 8 años más. Por lo tanto, la vida útil de este bien total va a ser 23 años. 10 porque lo deprecié totalmente, 5 porque lo he utilizado totalmente depreciado, ya voy en 15, más 8 años más que creo que lo voy a utilizar. Entonces ya voy en 23. Entonces hago una regla de 3. Sencillo. Y ahí me salen los 58. Cojo el valor, lo divido entre 23 y lo multiplico por 15. Entonces, basado en esto, no vamos a hacer sino un ajuste a la depreciación. ¿Cómo hago para pasar de 90 a 58,000? Pues tengo que hacer a 58,696. Tengo que hacerle un ajuste de 31. Un ajuste de 31 para que 90 menos 31, 304 me dé 58,696. Ahora volvamos esto, registro contable.
¿Cómo lo vamos a hacer? Me va a tocar aquí quitar esto, listo. Poner una división aquí. Muy bien. Y ahora volvámoslo contabilidad. Aquí en la pantalla voy a dejar solamente la contabilidad adicional. Y ahí se las muestro. ¿Cuál es el registro contable de esto que acabamos de hacer? Débito a la depreciación acumulada, 14,000, de los ajustes por inflación. ¿Por qué? Porque este ajuste por inflación tenía naturaleza crédito, le hago el débito. La depreciación acumulada, ¿qué naturaleza tiene? Crédito. ¿Cómo la modifico? Le hago un débito de 31. El ajuste por inflación a la propiedad, planta y equipo, ¿qué naturaleza tenía? Débito. ¿Qué le hago? Pues un crédito. ¿Y el neto a dónde lo llevo? Lo llevo al patrimonio, a la cuenta de ajustes por primera vez. Recuerden que tanto en NIF pymes como NIF plenas, todo se lleva todos los ajustes por primera vez se llevan a la cuenta de un patrimonio denominada utilidades retenidas. Esas utilidades retenidas yo las voy a ajustar con estos valores. Pero también prevé el estándar de que si yo lo deseo, puedo utilizar una cuenta independiente. Entonces, nuestra recomendación es utilizar una cuenta independiente. Entonces, esa cuenta independiente la vamos a realizar de la siguiente manera. Dentro del patrimonio, personalmente yo considero que podemos tener la cuenta 37 de utilidades de ejercicios anteriores y abrámosle una subcuenta adicional que se llame ajuste por primera vez. Es más, solo la vamos a utilizar para este proceso. Después nos quedará un neto y yo tendré que decidir qué hacer con ese neto. Existen muchas opciones. Todo esto que estoy diciendo se encuentra en el material que ustedes pueden consultar en YouTube, buscando en Actualícese, en el canal de Actualícese de YouTube, o buscando por Edmundo Flores, que también lo pueden buscar en YouTube. Ahí tienen todo este material del cual les estoy mencionando. Algunos dicen, oiga, pero ¿y por qué al patrimonio? Porque así lo establece el estándar. El estándar, ¿qué está diciendo? Llévelo allá. Pero analicemos un poquito qué está haciendo este registro contable. En últimas, los dos ajustes por inflación se cruzan entre sí. Y observen que el ajuste es precisamente la depreciación acumulada. ¿Qué hizo la depreciación acumulada cuando yo la establecí por primera vez? La llevé al gasto. Y si la llevo al gasto, ¿qué generó? Pues generó de que yo tenga un menor valor de utilidad. Entonces, en este caso, como estoy diciendo que la depreciación no debería ser 90, sino que debería ser 58, entonces estoy disminuyendo esa depreciación. Es como si estuviera reversando el gasto. Y reversar ese gasto, le estoy diciendo, señores socios, les devuelvo el mayor gasto que les quité de sus utilidades. Eso significa ese crédito. Los créditos significa una devolución de rentabilidad y los débitos en la cuenta de ajustes por primera vez significa de que tengo un gasto que no he causado. O sea que le estoy generando esa situación. Entonces, para poder entender, estoy ubicado en el cuadro superior, he partido la hoja electrónica en dos, el cuadro superior lo tengo en J13 y el cuadro inferior lo tengo en J30. Todas estas ayudas también ustedes la encuentran en un taller de Excel que se realizó por parte de Actualícese, para que aquellos que
que tienen dificultades en el manejo del Excel lo mejoren, ¿de acuerdo? Entonces ahí también tienen otras herramientas que hay que estudiar. Bueno, vamos a ver la segunda alternativa. Deshago esta división, regreso a mi punto de análisis, es decir, me voy a ubicar en A14, y voy a ver la opción 1. Esta opción 1 es que voy a utilizar el literal del párrafo 3510 de la NIF para las pymes, que dice: una entidad que adopta las NIF por primera vez puede optar por una reevaluación que tenía en su marco de información financiera anterior, el que nosotros llamamos 2649. Entonces, puedo utilizarlo y lo puedo colocar. Entonces, ¿qué hago? Observen qué hago. Primero, este ajuste por inflación ya no puede estar en NIF. Por lo tanto, lo voy a trasladar como revaluación. Es decir, lo voy a reclasificar. La cuenta ajustes por inflación me va a quedar en 0 y la cuenta revaluación me va a quedar en 14. Observen que o hago la opción 2, donde lo suprimo y no hago nada más, o hago la opción 1, donde lo que hago es volverlo mayor valor del activo. Esa decisión es propia de la implementación por primera vez. El ajuste a la depreciación es exactamente igual, ya lo calculé, sé que tengo que llegar a 14 y lo tengo acá. El ajuste por inflación que está en la depreciación acumulada, lo elimino. Lo elimino. Entonces me queda allí. Ahora observen lo siguiente. Yo también tengo que depreciar la revaluación. Por lo tanto, podría, repito, podría tomar la alternativa de utilizar o de calcular una depreciación de la revaluación de los 14. Proporcional a los 23 años que debe tener de vida útil. Eso es lo que yo hice aquí. Eso es opcional también, pero se los voy a mostrar. Cojo los 14, lo divido en 23 y lo multiplico por 15. Perdón, un segundo. Continuemos. Repito, tengo 14 en una cuenta de depreciación acumulada o ajuste por inflación a la depreciación acumulada. ¿Qué voy a hacer? Número 1, no hago nada. Número 2, voy a calcular. Voy a eliminarla toda y voy a calcular cuál debería ser la depreciación proporcional de ese ajuste por inflación. Que, de acuerdo con el ejercicio,
yo lo he convertido, ese ajuste por inflación, en revaluación. Vamos a hacer el registro contable y ya regresamos. Este cálculo de estos 9,130 es opcional. Es opcional. Voy también a partir esta página aquí en 2. Y observen ustedes cómo aquí abajo estoy hablando del renglón G25. En el renglón G25 he hecho un pequeño cuadrito donde tengo que la histórica es 90 y que la depreciación proporcional son 58, por lo tanto voy a ajustar 31, y que la revaluación, de acuerdo con la opción que estoy tomando, es 14. Y si quisiera depreciarlo, por eso le he colocado la palabra opcional, la depreciación proporcional de esos 14 sería 9,130. Acá arriba por ahora lo tengo en 0, por ahora. Ya lo vamos a ver de las dos maneras, para que ustedes lo tengan claro, si eso es bueno, es malo, los favorece o no. Primero, si yo coloco aquí 9, este monto, voy a usarlo, perdón, si yo perdón. Sí. Ya estaba viendo esto aquí. Correcto. Observen ustedes. No, este es positivo, este es negativo. Es. Ok. Observen ustedes que bajo la metodología 2, la que primero vimos, eliminando los ajustes por inflación de ambos, de la propiedad, planta y equipo y de la depreciación acumulada de esa propiedad, planta y equipo, pasamos de 0, renglón B22, a 31,304, K22. Solo recalculando depreciación. Todavía no hemos hecho ni un solo avalúo. Solo con eso ya le dimos un valor al bien. Un bien que estaba en 0, solo recalculando la depreciación, se volvió en 31. Por el segundo método, que nosotros lo hemos llamado alternativa 1, capitalizando, volviéndolo revaluación, el ajuste por inflación, de acuerdo con el párrafo 3510 de la NIP para las pymes, pudiéramos volverlo, estos 14, mayor valor del bien, y si la deprecio, el valor en libros da 36,174. Mire, de 0 pasé a 36. Aquí ya tengo un valor 31, si elimino todo, 36, si lo capitalizo. Pero observen ustedes que si le quito la depreciación para empezar a depreciar tranquilamente esa revaluación, ya vale 45. Llegué al 50% del bien. El bien vale 90, llegué a 45. Observen ustedes, por ese motivo, en NIF para pymes, se manifiesta que no se necesita avalúos técnicos, porque solo con el manejo adecuado de la depreciación, el valor en libros me da el valor del bien. Solo con depreciación. Y la experiencia de quienes están implementando NIF está haciendo de que muchas empresas opten por el método del costo. Es decir,
no le van a hacer avalúos técnicos a los activos. Muchas empresas han tomado esa decisión ya. ¿De acuerdo? Entonces, observen ustedes, eso les va a impactar su estado financiero, porque ya no podrán utilizar la cuenta valorizaciones en el estado financiero. Simplemente la van a eliminar toda. ¿Por dónde la van a ajustar? Por el método que estamos dando. Por el método que estamos dando. Vamos al registro contable de este tema. Vamos a subir esto. Vamos a bajar esto. Y vamos a hacerlo el registro contable. Primero, dijimos que los 14 de ajuste por inflación los vamos a reclasificar. ¿Qué naturaleza tiene el ajuste por inflación de la propiedad, planta y equipo? Débito. Entonces le hago un crédito. ¿Y a dónde lo envío? La envío a otra cuenta que se va a llamar, o que la puedo denominar, propiedad, planta y equipo, revaluación. Ya he creado una nueva cuenta que va a llamarse propiedad, planta y equipo, revaluación. Así como existe la 1592 que se llama depreciación, podemos crear la 15XX, que los dejo a su criterio, que se llame revaluación. Recuerden que nosotros tendremos que crear nuestro propio plan de cuentas. Segundo paso, elimino el ajuste por inflación a la depreciación acumulada. Estaba en 14, naturaleza crédito, entonces le hago un débito. Ajusto la depreciación acumulada, que es de naturaleza crédito, le hago un débito para pasar de 90 a 58. Y luego, como aquí he optado por los 9, entonces esos 9 los registro y el neto lo llevo como depreciación acumulada, revaluación, otra nueva cuenta, y el neto lo llevo al patrimonio, utilidades retenidas, ajuste por primera vez. Si yo quiero quitar estos 9, voy a quitarlo aquí temporalmente. El ajuste, ¿qué le pasa? Voy a devolverme. ¿Qué le pasó al ajuste? Aumentó. O sea, un mayor crédito, un mayor valor de esta devolución que le voy a hacer a los socios. Con ello llegué al valor del bien. Mírenlo, 45.304, 45.304. Hasta allí es donde hemos hecho el primer análisis. Repito, no me puedo ir a la NIC 16, sino que me tengo que ir a la NIF 1. No me puedo quedar en la sección 17, sino que me tengo que ir también a la sección 35 si hablo de pymes. ¿Y por qué? Porque como voy a tocar un tema de un bien que estaba totalmente depreciado y ahora lo voy a convertir en un bien con valor, lo vamos a valorizar. Entonces tengo que mirar las alternativas. Primera alternativa, tomo la sección 16, tomo la NIC 16 si estoy en plenas, tomo la sección 17 que estoy en pymes, es decir, costo, depreciación, deterioro. ¿De acuerdo? Segunda alternativa, párrafo 3510, literal D, revaluación como costo atribuido. Y tercera, que es lo que hicimos en lo que lo llamamos opción 1. Y tercera opción, tercera alternativa, es que yo tengo el literal C del párrafo 3510 que me dice valor razonable como costo atribuido. Todavía no lo he hecho, es lo que vamos a pasar a hacer. Esta circunstancia, para cerrar los efectos de esto, porque lo que tenemos que entrar a entender ahora es que esto no es un débito y un crédito, ni es un recálculo.
Primera situación. Empecemos a hacer conclusiones. Estaba en 0 y pude llegar a 45. Estaba en 0, segunda opción, y la puedo llegar a 31. ¿Qué va a ocurrir a partir de este momento? Esto lo voy a hacer en el momento 0, es decir, cuando arranco mis estados financieros. ¿Qué va a pasar de allí en adelante? Pues que ahora la depreciación va a volverse a generar. Es decir, como tengo un valor en libros, ahora tengo que empezar a generar depreciación. Depreciación. Nuevamente, voy a volver a depreciar el bien. ¿Qué consecuencias trae ese volver a depreciar el bien? Primera consecuencia, es un gasto no deducible. ¿Por qué es un gasto no deducible? Porque yo ya le pedí al Estado el total de la depreciación. Segundo, si soy productor, soy fabricante, tengo una empresa productiva, esto se me enredó. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando yo estoy haciendo un proceso productivo, un costo indirecto es las máquinas que voy depreciando. Si esto fuese una máquina, ahora le voy a agregar una depreciación que mis productos no tenían. Es decir, que mi costo de producción se va a incrementar y que la rentabilidad también se va a ver afectada en la proporción del ajuste. Pues si es una máquina muy pequeña y de bajo costo, el impacto en la rentabilidad va a ser bajo. Pero si tengo varias máquinas, como el caso que hemos visto en una empresa donde toda la planta está totalmente depreciada, el costo de producción se cambió totalmente, porque ya los productos no tenían ese valor. Pero este hecho trae otro problema adicional. Porque así como dije que la depreciación era no deducible, si yo lo llevo a producción, ese costo, esa parte del costo tampoco es deducible. Y en ese orden de ideas, entonces voy a tener un costo en NIF y otro costo para efectos de la declaración de renta. También se me va a alterar allí con una diferencia permanente. Tengan en cuenta estos cambios, porque yo modifico un dato y eso va a tener unas repercusiones en otros elementos. Por eso es que yo les aconsejo, y no me cansaré de hacerlo, de que no solamente veamos el cálculo aritmético. Mire, primero, hice los cálculos. Segundo, hice los registros contables. Tercero, ahora tengo que revelar. ¿Qué es revelar? Pues tengo que decir qué me genera a mí este valor. Yo voy a tener que decir en una revelación, mi activo estaba en 0 y ahora vale 45. O mi activo estaba en 0 y ahora quedó en 31,304. ¿Ven? Esas son revelaciones que tengo que plantear. Por cada nota que voy ajustando, voy haciendo esos ajustes. No necesito hacer una nota por cada ajuste, para que no se asusten tampoco. Hago una nota resumen de todo lo de propiedad, planta y equipo, pero para que ustedes se den cuenta. Y hago una descripción de los impactos que me llega a tener. Por ejemplo, que mi rentabilidad se puede ver afectada, que mi valor del producto se va a ver afectado, etcétera, etcétera. Quisiera saber, en este momento voy a hacer un pequeño corte para saber las dudas que se han presentado
por favor, para que me envíen las dudas que se han generado. Hasta el momento, yo las voy revisando, y si salen nuevas dudas, pues me las vuelven a enviar, por favor. Entonces yo voy a irme preparando para las inquietudes. Si alguna inquietud, queridos amigos, no se puede resolver en este espacio, recuerden que tenemos los consultorios de estándares internacionales, donde hemos resuelto de solo del taller de aplicación por primera vez 324 respuestas a las preguntas que nos hicieron, ¿no? Vayan haciendo sus inquietudes mientras a mí me va llegando precisamente las preguntas que hay en este tema. Como esto queda grabado, por favor, antes de entrar a especular también, si necesitan repetirlo, pues repítanlo. El conocimiento, una de sus herramientas para el aprendizaje es precisamente la repetición. Entonces, vamos a utilizar esa herramienta en ese sentido. Fernando nos pregunta, en el método del costo, ¿también debo revertir las valorizaciones? Claro que sí, Fernando, porque en el método del costo es eso, costo, ¿de acuerdo? Por eso existe la alternativa del valor revaluado. Cada vez que hables de valorizaciones, estás hablando de una revaluación, ¿de acuerdo? Entonces sí vamos a revertir las valorizaciones. Ya vamos a hacer un ejemplo con las valorizaciones, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a hacer. Muy bien, esta pregunta de la propiedad horizontal ya la hemos contestado varias veces, pero la vamos a repetir. En las propiedades horizontales no existen activos. Entonces, resulta de que esos activos, ¿por qué? Porque es que la propiedad horizontal lo que hace es administrar un condominio, bien sea comercial o bien sea de carácter habitacional. Pero resulta de que lo que realmente hace la administradora de la propiedad horizontal es manejar las áreas comunes. Ese activo jurídicamente no es de la propiedad, pertenece a todos los dueños del condominio en la alícuota correspondiente. Pero resulta que en NIF no es necesario la propiedad. El principio general de la definición de activo es que sea un recurso controlado por la empresa, proveniente de eventos pasados, de los cuales voy a recibir hacia el futuro beneficios. Vamos a ver si las áreas comunes generan eso. A mí, ¿qué es lo que me pagan en la cuota de sostenimiento de una propiedad horizontal? Pues el manejo de unas áreas comunes. Por lo tanto, para efectos financieros, por favor, en la declaración de renta, olvídense, cuando estén haciendo la declaración de renta, olvídense de lo que voy a decir. Solo para efectos financieros, las áreas comunes hacen parte de los activos de la propiedad horizontal. Y la contrapartida es un pasivo, no es patrimonio, es un pasivo. Porque ese activo
que son llamados áreas comunes, la empresa lo controla. Gracias a él recibe unos ingresos, ¿ya? Recibe unos beneficios. Incluso en los condominios comerciales, como es el caso, por ejemplo, de los centros comerciales, que también tienen propiedad horizontal, esos condominios incluso alquilan áreas de las porciones de áreas de esas áreas comunes y se benefician de eso. ¿Quién? El condominio en general. Eso permite de que las cuotas de sostenimiento pues no se eleven porque también hay un mecanismo de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las grandes diferencias en ese tema. En microempresas, ¿debo trabajar las depreciaciones? Esto mismo aplica para microempresas. Ahí tenemos. Esta es otra situación. En la propiedad horizontal, incluso hay bienes que ni siquiera se activan. En las entidades sin ánimo de lucro, hay bienes que nunca se activan. Entonces, ¿por qué? Porque es para dar cumplimiento a unas instrucciones dadas por el estatuto tributario, que ahorita no viene al margen analizarlo, pero que en NIF un activo sigue siendo activo. Nada tiene que ver ese cumplimiento de ese requisito de carácter fiscal. Entonces, por eso es que se manejan los dos libros. Y estas unidades de residencia, estas copropiedades, estas entidades sin ánimo de lucro, también tendrán que llevar según el impacto que tengan. Tampoco podemos aquí alarmarnos de que esto va a ser pues la hecatombe. Bueno, paso entonces a hacer el tema, contesto esas primeras para pasar al tema de las revaluaciones, o sea, de las valorizaciones. Vamos a hacerlo para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. Segundo escenario. Nos vamos a ubicar, por favor, en la columna A, renglón 38. En la columna A, renglón 38, el escenario es el mismo al anterior, pero le hemos incluido una valorización de 50. Es decir, el valor en libros está en 0, pero gracias a la valorización está en 50. Voy a tomar otra vez la metodología anterior. Es decir, basado en el punto 1, que valía, el 1 valía, no puede valer 36, tiene que valer 45. Vamos a ver. Es porque yo le borré la depreciación acumulada. Vamos a recalcular este tema. Voy a volverme a ubicar acá en el renglón A38 y me voy a pasar al análisis de las cifras.
Claro, es porque lo tengo yo con los 9 acá, y acá no lo debo tener con los 9. Bueno, vamos a modificar eso, porque ya le cambié eso aquí, entonces quiero modificarlo. O simplemente se lo pongo. Pongámoslo para dejar el ejercicio como estaba. Y correcto. Ok. Listo. Miremos este punto. Observen la opción 1. Tenemos el bien, que ya vale 104. ¿De dónde salió 104? Los 90 más los 14. 67, que son los 58 de los 90 y los 9 de los 14. El valor en libros netos me da 36. Si el avalúo vale 50, en ese momento, el ajuste que le tengo que hacer es 13. Si yo capitalizo los ajustes por inflación, entonces me va a quedar un total de reavalúo de 27. Hagámoslo en la opción 2. 90 vale el bien, eliminé el ajuste por inflación. 58 vale la depreciación acumulada. ¿Por qué? Eliminé el ajuste por inflación. Neto me da 31. Al compararlo con 50 me da 18. Vamos a hacer eso en las dos estructuras. Voy a fraccionar también esta hoja para separar los dos escenarios. Listo. Hagamos primero el más sencillito. Voy a ubicarme. Tengo en pantalla en este momento A38 y simultáneamente I38. Y le digo, los 90 los mantengo, no le hago ningún ajuste. Los 14 que tenía, estos 14, voy a bajar acá, estos 14 los elimino y los mando aquí. Ah, no, perdón, este es el de eliminación, los elimino totalmente, perdón, los elimino totalmente. Y estos 14 los elimino de acá. Es decir, quitemos todos los ajustes por inflación. Si este es el método que te gusta, pues haz este. ¿De acuerdo? No es obligatorio. Tú escoges cuál es el que se adapta mejor a tu circunstancia. Porque estamos ajustando por primera vez. Entonces, al eliminarlos, el ajuste son los 18 que veíamos acá. En el análisis que acabamos de hacer, son 18. Vamos a hacer el registro contable de eso. Primera situación. Elimino el ajuste por inflación de la propiedad, planta y equipo. El registro contable. Elimino este, primero este, lo hice por orden débito-crédito. Bueno, la depreciación acumulada es de naturaleza crédito, la debito. La depreciación acumulada, crédito, para ajustarla, la debito. Los mismos valores. La propiedad, planta y equipo tenía un ajuste por inflación de naturaleza débito, lo acredito. Y el neto lo llevo acá. Y simultáneamente hago dos cosas más. Elimino la valorización que estaba en el activo débito, entonces lo acredito, y en el activo y en el patrimonio crédito, entonces lo debito.
Y luego, los 18, que es lo que debo capitalizar, entonces un débito a la propiedad, planta y equipo, revaluación, y un crédito al ajuste por primera vez. Esta revaluación no existía. ¿Contra qué la llevo? La llevo contra patrimonio, ajuste por primera vez. Una salvedad. Si estoy en plenas, no lo llevo a la cuenta ajustes por primera vez, sino que lo llevo a la cuenta superávit por revaluación, para que lo tengan en cuenta. Los que vamos a estar en pymes, todo lo vamos a mandar a la cuenta de ajustes por primera vez. Pero este punto, si estoy en plenas, lo llevaré a la superávit por revaluación. Bueno. Vamos a hacer la opción 1. Que nos daba un ajuste 27. Yo cojo los mismos 14, los elimino y los traslado acá, 27. ¿Por qué aparece 27? Recuerden que el ajuste va a ser 13, más 14 me da los 27. Ahora lo vamos a hacer contable. Y este ajuste también lo elimino. También voy a causar la depreciación acumulada de la revaluación. Hagamos el registro contable de este tema. Primero, paso 1. Reclasifico el ajuste por inflación. Lo saco, lo acredito de la cuenta de propiedad, planta y equipo, ajustes por inflación, y lo traslado, lo reclasifico a la revaluación. Segundo paso. Tomo estos 14, que son de naturaleza crédito, los débito, de 33, no. Estoy tomando el renglón que no es de 45. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Deshago. Dije que tomaba el renglón de 33. ¿Cuál es ese? Ah, el que no tenía acá. Pues aquí también coloquemos el de acá. Bueno, retomemos. 14 de ajustes por inflación, que los elimino. La naturaleza crédito, lo débito. Ajusto la depreciación acumulada, que es 31, la débito. Genero el ajuste de la revaluación. Repito, ese ajuste por devaluación es opcional. Lo acredito. Y luego el neto a propiedad, a patrimonio, ajustes por primera vez. Les vuelvo a recalcar, si estoy en NIF plenas, tendré que utilizar la cuenta superávit por revaluación. Bueno. Al igual que lo hice en el otro tópico, cancelo la valorización, la cancelo, crédito, estaba en el activo valorizaciones, la cancelo y cancelo también el superávit
por valorizaciones. Y el ajuste que me daba 13 lo llevo también como revaluación y con crédito al ajuste por primera vez. Tengan en cuenta que aquí he hecho dos registros, mírenlo. En el renglón A50 tengo un crédito por 14, perdón, un débito por 14 de la propiedad, planta y equipo, revaluación, y un débito de 13 en el C66. La suma de estos 14 y de estos 13 es estos 27. Reestructuremos los dos activos. Observemos que 90 más 27 me da 117 y 58 más 9 me da 67 de depreciación acumulada. 117 menos 67 me dan los 50, que son los mismos 50 de la valorización. Este es el análisis. Lo que acabamos de hacer es el registro contable del análisis. Y en la opción, en la otra alternativa, estas dos son excluyentes. O hago la una o hago la otra. Elimino todos los ajustes por inflación. Todo esto me da 90 de activo, 18 de revaluación, me da 108. 58 de depreciación, la dejo quieta, no le hago nada más, y me da 58 para llegar a 50. ¿Ven? En ambos he llegado a 50, absolutamente en ambos. Ese es un valor que yo tengo. Si lo tengo totalmente depreciado y la valorización es 50, ¿en cuánto me tiene que quedar el activo? Pues el activo me tiene que quedar en 50, no me puede quedar en otro valor. ¿Ya? Recuerden que el análisis de eso lo hicimos, lo vas a encontrar en N38. Ahí en N y O 38 vas a encontrar el análisis de dónde sacamos los dos valores. Pero también puede ocurrir que no me dé valorización. Es decir, que el activo no valga 50, sino que el activo valga menos. Entonces vámonos por favor al renglón A69, donde el avalúo del bien me da 20. Vamos a hacer el análisis de esto. En el anterior ejercicio, el avalúo me daba 50. Ahora me va a dar 20. Opción 1, donde capitalizo los ajustes por inflación. 104, eso lo obtienen del punto 1. 67 de depreciación acumulada, que sale de los 58 más los 9, me da 36 neto, que comparándolo con la valorización, me dan, que son 20, me da un ajuste de 16. Pero como yo ya había capitalizado 14 y le había hecho una depreciación de 9, tengo que hacer un ajuste total de 11. Ya lo vamos a hacer todo totalmente. Y en la opción 2, donde elimino todos los ajustes por inflación, me queda el activo en 90, la depreciación acumulada en 58, neto 31, 20 el avalúo y se me disminuyó a 11. Vamos a hacer primero el 2, para entenderlo fácilmente. Costo histórico, 90. Claro, estos, volvamos otra vez a señalar, estos 14
los elimino para que me queden 0. Estos 14 de ajustes por inflación a la depreciación acumulada, los elimino para que me queden 0. Esta la ajusto 31 para que me quede acá, en 58. Y el análisis que acabamos de hacer me dice que tengo que hacer un deterioro de 11. Entonces me queda de la siguiente manera. 90 menos el deterioro de 11 me da 78, un subtotal, menos los 58 de la depreciación me dan los 20. Otra vez los mismos 20 de acá. ¿Cuál es el registro contable de esto? Ah, sí lo tengo, es acá. Acá. Bueno. Elimino los 14 del ajuste por inflación. El registro contable está en I54. Debito los 14 del ajuste por depreciación del ajuste por inflación a la depreciación acumulada. Ajusto la depreciación histórica en 31 para que me quede en 58. Cancelo el ajuste por inflación de la propiedad, planta y equipo que está a débito, lo cancelo y el neto lo llevo acá. Ah, caramba, es que estaba en el lugar que no era, qué pena con ustedes. Es este. Los 14, los 31, perdón, lo publico, regálenme un segundo, no tengo partido esto, a ver si estoy en los lugares que son. Estoy en el ejercicio 3, correcto. Ajá, este es, perfecto, ahora ya estoy ubicado. Y este de acá para poderlo ver. Ok, bueno, ¿qué tengo? Los registros contables de esto están en H81. De lo que voy a hablar está en H81, donde me dice: el ajuste por inflación lo elimino contra el patrimonio. El ajuste por inflación de la depreciación acumulada, ajusto la depreciación histórica y acredito el patrimonio. Listo. Los 20 que tengo de valorización también los elimino. Acredito la valorización del activo y debito la del superávit por valorizaciones. Y el deterioro, pues creo una cuenta de deterioro, crédito, y el débito es patrimonio, ajustes por primera vez. Entonces, aquí nos ha ocurrido que en lugar de aumentar el bien bajó. En lugar de incrementar su valor, disminuyó. Hagamos la segunda opción. Vamos a eliminar este y lo vamos a hacer. Como en este vamos paso a paso, yo decidí primero capitalizar o volverlo revaluación el ajuste por inflación. 14 y lo llevo a revaluación. Es como si no me hubiera dado cuenta de que se me volteó el saldo. Este paso a paso también lo hago
porque existen algunos programas que tienen registro automático. Entonces usted le dice, cójame todos el ajuste por inflación y llévemelo a la revaluación. Entonces llega el sistema y hace un proceso completo. Entonces, por eso lo estoy haciendo paso a paso. Primero elimino la revaluación, la reclasifico, qué pena, la reclasifico, la paso de ajuste por inflación, la paso a revaluación. La depreciación, que es exactamente igual a los registros anteriores, cancelo la depreciación acumulada, el ajuste por inflación a la depreciación acumulada, ajusto la depreciación histórica, creo la depreciación por revaluación y llevo al patrimonio por primera vez. Pero resulta que cuando llegué aquí, la torta se me volteó. La valorización, que es 20, la cancelo, y eso me obliga también a cancelar los otros dos registros. ¿Cuáles? Primero, a reconocer el deterioro de los 11,304 y a revertir estos dos registros. Voy a revertir este y voy a revertir este. Como los revierto. Aquí está, estos 14 y estos 9. Y todo lo cruzo contra ajustes por primera vez. Conclusión de esta primera parte, de este primer ejercicio. Hasta aquí. La primera opción, no hablé nada de valorizaciones. En la segunda opción, hablé de que existía una valorización y esa valorización me generó una valorización en NIF. Tercero, tenía yo una valorización, pero esa valorización me generó un deterioro en NIF. No necesariamente las valorizaciones me van a generar valorizaciones en NIF. Puede ser que algunas valorizaciones me generen deterioro en NIF, y eso es lo que habría que determinar. La última alternativa que quiero plantearles es decirles, mire, ¿sabe qué? Llevemos esto a valor de rescate. Llevemos todo a valor de rescate. ¿Cómo hacemos para llevarlo a valor de rescate? Calculamos un valor, que en este caso le hemos puesto un valor simbólico, 5.000, por decir algo, y hemos hecho el siguiente análisis. Estoy en el renglón A104. El costo histórico no lo toco, elimino este ajuste por inflación del patrimonio, del activo, elimino el ajuste por inflación de la depreciación acumulada. Y como el valor de rescate significa que es un valor que no se deprecia, entonces ajusto la depreciación en lo del valor de rescate. ¿Cómo es el registro por inflación? ¿Cómo es el registro contable de ese valor de rescate? Cancelo el ajuste por inflación, perdón, aquí es por inflación. En el renglón 115 es propiedad, planta y equipo, ajuste por inflación, que llevo contra el patrimonio, ajuste por primera vez. Y el costo histórico lo debito y lo llevo contra patrimonio para que me dé esta circunstancia. Repito, los 14
de este ajuste por inflación lo cancelo. Me faltó también el ajuste por inflación. Aquí debería aprovechar yo y, para no hacer dos registros contables, voy a tomar aquí. Hagámoslo así el registro contable, más sencillo. Pues vámonos a revisar. Ejercicio 4 otra vez, A104. Columna A, renglón 104. Voy a cancelar este ajuste por inflación contra el ajuste por depreciación, contra ajuste por inflación de depreciación acumulada. ¿Por qué? Como son iguales, de igual valor, los cruzo para no afectar los ajustes por inflación, no ajustar el ajuste por primera vez. Y ajusto el costo histórico, que ese sí lo ajusto contra el patrimonio, el ajuste por primera vez. Repito, cancelo el activo de ajustes por inflación a la tipo y cancelo la depreciación acumulada de ajustes por inflación al débito. ¿Por qué? Los cruzo. Como es el mismo valor, los cruzo para no afectar la cuenta ajustes por primera vez. Y como lo que resolví fue llevarlo a valor de rescate, entonces lo que hago yo es tener el valor de rescate o cruzo contra patrimonio. Debito la depreciación acumulada histórica para disminuir, para que el saldo me quede en 85. Entonces me queda 90 y 5 me queda de saldo 5, que sería en últimas el valor de rescate. Vamos a hacer estos mismos ejercicios, pero con valor de rescate. Bueno, muy bien. ¿Cómo vieron el ejercicio? Fácil, ¿cierto? Si usted ya lo tiene causado, pues simplemente lo que tiene que hacer es reversar. ¿Listo? Eso es como cuando uno tiene o ha tenido un activo, ¿cierto? Y de pronto ya ha solicitado digamos, la depreciación, la ha incluido en los estados financieros, ¿cierto? Pues esa depreciación ya fue, ¿qué? Ya fue deducida, ¿cierto? La depreciación obviamente fue deducida. Lo que pasa es que, de acuerdo a la NIF, recuerden que yo no puedo tampoco decir es que le voy a dar un nuevo valor a mi edificio que valía 100 millones y ya tengo depreciado, lo tenía depreciado 19 años, ¿cierto? Entonces me queda así, por decir algo, me queda 1 millón o 10 millones me quedaban por eso. Pero como entonces llegó dentro del avalúo, ¿cierto? Que ahora subió y tengo que volver a solicitar depreciación, eso no se da. Digamos que eso sería la diferencia que habrían entre NIF y la parte de impuestos, ¿no? Ya ahorita les comparto otra información que me parece que es bien interesante tenerla en cuenta, porque siempre se presentarían diferencias entre lo que es la parte fiscal y la parte contable, ¿correcto? Que para eso está que la conciliación, ¿no? Entonces, si uno mira en términos generales, lo que pueda reversar, lo reversa, hace el cruce, ¿cierto? Y alguien me preguntaba por qué se lleva eso contra patrimonio ajuste por primera vez. Porque recuerden que lo que nosotros agarramos es el balance general, no agarramos el estado de resultados y el balance general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que también que para el cierre del ejercicio se cancelan todas las cuentas de resultados y al netearlas, ¿cierto? Al cancelarlos, tanto los ingresos como los costos y gastos, nos irá a dar utilidad o pérdida, que esa va a ir reflejada en lo que es el patrimonio, ¿correcto? Ese es el ejercicio contable que uno hace fundamentalmente, ¿no? Entonces, en un segundito aquí. Hay una situación bien interesante que es lo que sería la interacción entre lo que son la auditoría, las NIF, ¿cierto? Que esa ese fue un seminario del Día de los Contadores. A ver si de pronto lo puedo compartir. Sí, aquí está.
El día de los duros, nosotros los duros. Digo, los duros de los otros. ¿Están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Feliz día del contador público. Ah, para que vea que no es mentiras. ¿Sí o no? Entonces, del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a ver qué nos dice don Carlos. A ver si quiere funcionar este señor. Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF. Nuestro mayor esfuerzo para garantizar tu conocimiento. ¿Qué tal el sonido? Sí, profesor, bien. Ok. Vamos a ver lo que alcance. Señora. Que está bien, profe. Ok, vamos a mirar lo que... Pendiente de que vamos a mirar lo que alcancemos, aunque sea, porque ya les veo ahí como... Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF. Nuestro mayor esfuerzo para garantizar tu conocimiento. Buenas tardes. En esta fecha especial para todos los contadores, quiero felicitar muy especialmente a mis colegas, los doctores Carlos Arturo Rodríguez Vera, quien es contador y es abogado también, a la doctora Jamie del Carmen Ilías Izaza, quienes compartirán con nosotros esta noche un tema de mucha importancia, como es la integración entre las NIF, la auditoría y los impuestos. Asimismo, quiero felicitar a todos los contadores que nos acompañan hoy y que día a día se levantan con nuevas obligaciones y nuevos cambios, pero siempre amando la profesión. Asimismo, quiero unas felicitaciones, pero muy, muy especiales para nuestra contadora, la doctora Susana Cáceres Herrera, quien lleva 5 años compartiendo con nosotros, luchando, buscando cada día porque ICEF siempre vaya con las mejores capacitaciones, con los mejores expositores y porque cada día crezcamos más. Así que muchas, muchas felicitaciones, Susana. Eres excelente contadora y espero que sigas siéndolo así durante muchos años más. Ahora, después de este temblor tan tremendo que sacudió la ciudad de Medellín, no sé qué otras partes del país, pero a nosotros, faltando un minuto, nos sacudió un temblor tremendo. Esperamos que las 1.260 personas que se inscribieron logren entrar y los dejo en la compañía de los doctores Carlos Arturo Rodríguez Vera y la doctora Jamie del Carmen Ilías Izaza. Pero no antes quiero darles a compartir con Gabriel para que Gabriel comparta con ustedes las hojas de vida. Doctor Carlos Arturo, feliz noche. Doctora Inés, feliz noche. Démosle entonces la palabra a Gabriel, por favor. Claro que sí, Gabriel. Tu palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Antes que nada, yo también quiero darles las más calurosas y sinceras felicitaciones a todos los contadores que hoy nos acompañan. Muchas felicidades en su día, muchas gracias por su valioso aporte a todas las empresas públicas y privadas. Su esfuerzo y su dedicación contribuye de una manera muy especial a este país. Antes que nada, les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, pues ya están viéndonos también a través de YouTube, pero recuerden que tenemos Instagram, Facebook y LinkedIn. Adicional a eso, agréguennos al WhatsApp. Nosotros estamos con el número 300-651-9641. Sería muy bueno que estuviéramos ahí en contacto porque hay información relevante que podemos estar compartiendo por ese medio. Entonces, con todo el gusto del mundo, les presento el día de hoy al doctor Carlos Arturo Rodríguez Vera, quien es contador público y abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia, consultor en normas internacionales de información financiera NIF y en los marcos normativos bajo normas internacionales de contabilidad adoptados por la Contaduría General de la Nación. Es socio de la firma IFAS SAS, también fue subcontador general de la Nación y autor del libro Estado de Situación Financiera de Apertura para NIF, Pymes, qué hacer y cómo hacerlo, publicado por ISEF. También autor de la guía práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura bajo NIF, Pymes, publicada por la Superintendencia de Sociedades. También es docente universitario y conferencista en varias universidades e instituciones del país. Igualmente les queremos presentar a la doctora Jamie Ilias Izaza, quien es contadora pública, especialista en gerencia tributaria, especialista en auditoría internacional, magíster en finanzas, doctorante en gobernabilidad y gestión pública y doctorante en ciencias gerenciales, así como certificada en IFRS y MIA por la ACCA. También es docente con 8 años de experiencia en universidades como la Universidad Autónoma del Caribe, Universidad del Norte, Universidad de la Costa, Universidad de La Guajira y Confamiliar del Atlántico. También es miembro activo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, socio de auditoría de la firma MC Consultorías, corresponsal de SMS Latinoamericana Barranquilla, consultor financiera de empresas en varios sectores económicos, también auditora externa e implementadora de control interno. Entonces, de nuevo, una muy cordial bienvenida, feliz día también, y el micrófono es todo suyo. Buenas tardes. Gabriel, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la doctora Aura Inés por este espacio que ISEF habilita. Jamie, por favor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Yo contenta, muy contenta. Yo también, feliz de estar aquí contigo. Igualmente, bueno, además. Gracias, primero, Gabriel, gracias, Dora. Bueno, primero le damos una bienvenida muy calurosa y una felicitación muy grande a todas esas contadoras, a esos contadores que día tras día dan lo mejor de sí para demostrar que nuestra profesión contribuye de una manera muy importante al desarrollo del país y de nuestra sociedad. Yo estoy muy contento porque estamos combinando varias cosas. La primera, que normalmente en el ámbito de los contadores se dice que el Día del Contador, pero hoy en día, Jamie, hay más contadoras que contadores. A ti te pasará lo mismo que a mí en las aulas de clase, y es que yo creo que no menos del 80% de los estudiantes son mujeres. Sí. Y eso es algo que es muy importante que rescatar. Entonces, me siento muy honrado de compartir este espacio contigo. Me parece muy, muy chévere que contadoras como tú se proyecten y demuestren las capacidades que tienen las mujeres. No más en tu hoja de vida lo vimos. De verdad que muchas felicitaciones en este día, que debería en algún momento no llamarse Día del Contador, sino la contadora, porque ya nos llevan demasiada ventaja. Sí, no, gracias, Carlos, a ti también, muchas felicitaciones
porque sé lo invaluable que eres como profesional, sobre todo en ese proceso de enseñanza, digamos que siempre como esa energía para seguir enseñando y seguir compartiendo tus conocimientos. Yo creo que eso es agradable, y contar con un profesional como tú, yo creo que es muy grandioso para la profesión. Entonces, feliz día a ti, a ti también. Bueno, y a las contadoras que están conectadas, que ojalá tengamos, y a Susana a Susana Carolina, felicitaciones. Y ojalá tengamos mañana no contador general de la Nación, sino contadora general de la Nación, y no tengamos presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sino presidente, bueno, se dice presidente, pero mujer, que en la Junta Central de Contadores también quien dirija la Junta sea una mujer. Es decir, tenemos que llegar a ese momento. Muy bien. Sí. Y hay otra cosa que pasa hoy que me gusta mucho, y es que tú representas la costa atlántica y yo a los cachacos. Sí, porque después de que pasa Montería hacia allá, todos para nosotros son cachacos. Entonces vamos a hacer esa combinación chévere entre la costa y el interior del país. Sí, lo único que te pido es que no me toques el Junior hoy. No me toques perfecto. El Junior hoy. Intocable el Junior hoy, no se puede hablar de ese tema. Bueno, muy bien. Queremos contarles que hemos preparado como homenaje a ustedes, contadores, una conversación, más que una conferencia, es una conversación para que intentemos establecer cómo es que interactúan las NIF, que ya están muy asentadas en Colombia, la auditoría y por supuesto los impuestos. Entonces vamos a tratar de dedicarnos en este espacio a regalarnos estas 2 horas bien chévere. Les pedimos el favor que si llegan a tener inquietudes, dudas, preguntas, nos las hagan llegar a través del chat, y Susana Carolina nos va a apoyar hoy ayudándonos a retroalimentar y a formular las preguntas que eventualmente haya. Entonces, ¿estamos listos para iniciar? Listo, muy bien. Vamos a hacer esto, Jamie, al limón. ¿Así habías escuchado la expresión no. al limón? No, Okay. Para nada. En el toreo hay una suerte de toreo que se llama al limón, en el que 2 toreros con un solo capote hurtan su suerte ante el toro. Y la condición es que para poder torear juntos con un solo capote deben tener algún lazo de sangre, normalmente hermanos, pero puede ser otro. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿listo? Entre los dos vamos a hacer esta conferencia al limón. Al limón. Bueno, al limón. Bueno, denme permiso, yo comparto pantalla. Esta presentación que vamos a ver hace parte de las memorias de este evento. Entonces estará disponible como memorias del evento. Ok. Muy bien. Interacción entre NIF, auditoría e impuestos. Lo primero que queremos contarles es como un contexto para que todos lleguemos ubicados al mismo sitio. No vamos a hablar de la época, Jamie, premoderna, sino vamos a hablar de la época moderna. Porque sé que por tu lado, en tu función docente, pues seguramente tienes invitados muchos estudiantes que están en este momento cursando la carrera de Contaduría Pública. Entonces vamos a tratar de ponerlos en ese contexto. Muy importante, el 23 de julio del 2009 por la tarde, como a las 3:30 de la tarde. Porque ese día se promulgó la ley 1314 de 2009. Esa ley lo que hizo, en últimas, es que el Congreso de la República habilitó al gobierno nacional para que a través de decretos reglamentarios adoptara 2 marcos importantes para Colombia. El primer marco es el de la información financiera, que nosotros conocimos como NIF posteriormente. Y otro marco en el que tú eres supremamente experta es el marco de auditoría y aseguramiento de la información. Entonces, digamos que lo primero que queremos decir, Jamie, es que sin duda es esta ley el punto de partida para poder entender cómo es que interactúa las NIF, la auditoría, los impuestos. Entendiendo que en Colombia quisimos que el tamaño de las entidades importara. Lo digo por lo menos desde la óptica de la información financiera. Es muy importante saber el tamaño de la entidad y ciertas características para poderla clasificar en un marco normativo específico.
Entonces, en Colombia tenemos entidades del grupo 1, 2 o 3, dependiendo ciertas características, y de acuerdo al grupo contable, asimismo utilizamos un estándar diferente. Por ejemplo, las entidades del grupo número 1 utilizan lo que denominamos las NIF plenas o completas, un modelo contable bastante complejo. Si descendemos un poco en tamaño y en características, tenemos el grupo número 2 con la NIF para las pymes, un modelo bastante simplificado. Y por último, tenemos a las entidades del grupo número 3 con una contabilidad más que simplificada, y ahora con la ley 2069 incluso hasta de caja se está proponiendo que sea esta contabilidad. Bueno, eso es, digamos, desde el contexto del sector privado y de lo que pasa con las NIF. Pero lo que no quiero que perdamos de vista en este momento es que nace esa voluntad de Colombia de insertarse en estándares internacionales, no solamente para la contabilidad financiera, es decir, para las NIF, sino también para la auditoría de aseguramiento de la información, tema en el que tú enseguida nos vas a ilustrar. Bueno, esto es sector privado. En el sector público hay algo particular, y es que la Constitución Política Colombiana prevé el cargo de Contador General de la Nación. Y entonces las normas para el sector público no las determina el gobierno nacional vía decretos reglamentarios, sino que las determina el Contador General de la Nación. Ojalá algún día tengamos Contadora General de la Nación. Y entonces este Contador General de la Nación determina también unos grupos, dependiendo si se tratan de entidades de gobierno o de empresas, pero fíjense que esta ley 1314 no es de aplicación a las entidades públicas, porque ellas tienen su propia regulación que deviene del Contador General de la Nación. O sea que hasta aquí tenemos como el marco contable de eso que denominamos contabilidad financiera, Jamie. Bueno, después de esta introducción fabulosa que nos acaba de dar Carlos sobre todo lo que fue el tema del marco normativo, voy a hablarles un poquito sobre el tema de cómo se ha dado en cuanto a las normas de aseguramiento, entendiendo primero que todo que cuando nosotros hablamos de normas de auditoría tenemos que saber que tenemos que tener un conocimiento previo sobre las normas internacionales de información financiera. O sea, no hay un auditor en Colombia que no pueda entender cómo es la aplicación de estas normas internacionales. Hay un decreto que es el decreto 2420 que fue dado en el 2015, o sea, nació, digamos que un poquito después, unos años después de que comenzó a nacer la ley 1314. Este decreto comenzó y vino y fluyó para traernos consigo la agrupación de las normas internacionales de auditoría. Normalmente siempre escuchamos en las NIAs, normas internacionales de auditoría. Sin embargo, dentro de estas existe un compendio de normas como lo son las normas internacionales de control de calidad, que están dirigidas básicamente al funcionamiento del trabajo que tenemos que hacer nosotros como auditores y la responsabilidad que tenemos ante la sociedad desde el organismo contable. Están las normas internacionales de trabajo de revisión, que son específicas para trabajos propios de auditoría, y están las normas internacionales de trabajo para atestiguar. Un ejemplo de normas de trabajo para atestiguar es cuando nos piden asesoría sobre impuestos, cuando nos piden, por ejemplo, revisar algún informe fiscal que ya previamente la DIAN ha determinado algún requerimiento. Entonces, nosotros lo vamos a aplicar, pero ya no vamos a aplicar las normas internacionales de auditoría, sino que aplicamos las que son llamadas las NITA, que son las normas internacionales de trabajo para atestiguar. Y están las normas internacionales de servicios relacionados, que están enfocados directamente a lo que son revisiones, por ejemplo, de informes financieros. Entonces, en algún momento me dijeron a mí, mira, es que necesitamos que nos revises que la subvención del gobierno a una fundación, que la subvención del gobierno ha sido utilizado con todos los requerimientos legales, bajo los estándares internacionales. En ese momento no aplicamos normas internacionales de auditoría, aplicamos normas internacionales de servicios relacionados, que hacen parte del mismo compendio de normas, pero que tienen una diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando nosotros hacemos normas internacionales de auditoría y en el trabajo de aplicación damos una
opinión. O sea, cuando hacemos un dictamen, tenemos que aplicar normas internacionales de auditoría. Pero si lo que nosotros vamos a dar es un informe, como en el caso que les acabé de decir, de lo que vamos a decir es la utilización de una subvención de gobierno, entonces no tenemos necesidad de aplicar normas internacionales de auditoría, sino que aplicamos normas internacionales de servicios relacionados y lo que vamos a ofrecer es un informe de auditoría, que son dos cosas diferentes entre lo que es un dictamen donde damos una opinión favorable o desfavorable sobre los estados financieros y un informe sobre la utilización, por ejemplo, en el caso que les di de la subvención del gobierno. Entonces, este marco regulatorio hoy está vigente, ha tenido algunas modificaciones que han existido, sobre todo en el tema de que anteriormente voluntariamente las podíamos aplicar, hoy son obligatorias, y también la aplicación de un código de ética para contadores públicos que está referenciado por la IFAT, que es el organismo internacional que nos lleva a todas las aplicaciones de todas estas normas. Ok. O sea que hasta aquí podemos concluir como algo importante, y es: Colombia, a partir de la ley 1314-2009, decidió adoptar dos modelos internacionales que son considerados las mejores prácticas a nivel internacional. Un modelo para información financiera, Colombia optó por las NIF, y un segundo modelo para auditoría y aseguramiento. Sí, de hecho existe luego las normas internacionales de aseguramiento cuando viene la modificación de las normas internacionales de información financiera en el 2015, comienzan a aplicarse las normas internacionales de aseguramiento, digamos, aprobadas desde el 2016 y que hoy aún siguen vigentes desde el mismo decreto 2420. Ok, bueno, entonces salgamos de este contexto y pasemos a un primer tema. Interacción entre NIF e impuestos. NIF e impuestos. En Colombia decidimos, Jamie, que hubiese un modelo que se denomina de conexión formal. O sea que la contabilidad y los impuestos están conectados formalmente. Sin embargo, esa conexión no es absoluta. Hemos decidido que a pesar de estar conectados, hayan excepciones. Me voy a explicar mejor. Denme un segundo. Me apoyo en el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, que en mi criterio se constituye en la piedra angular para poder entender cómo es que ahora interactúan las NIF y los impuestos, especialmente a partir del 1 de enero de 2017 por la mañana, porque antes teníamos, digamos, otra historia. Pero por lo menos a partir de 1 de enero de 2017, así es que funcionamos en Colombia. Dice: para la determinación del impuesto sobre la renta de complementarios, en el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, es decir, las NIF. Si el artículo no hubiese dicho nada más y el artículo hubiese llegado hasta ahí nomás, Jamie, mira lo que estaría pasando. Prácticamente lo que ocurriría es que para saber el valor fiscal de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, yo me remitiría a las NIF. Y entonces no necesitaríamos de asesores tributarios, nada de eso. Simplemente necesitaríamos de alguien que supiera NIF y las aplicara bien, y automáticamente se derivaría el valor fiscal de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Sin embargo, la ley tributaria quiso lo siguiente. Dijo: se aplicarán las NIF cuando usted esté calculando el impuesto de renta, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas, lo subrayo, y en los casos en que ésta no regule la materia. Es decir, cuando yo esté preparando mi declaración de renta, el libro de oro que debo utilizar para prepararla es el estatuto tributario, sin duda. Sin embargo, el estatuto tributario no resuelve todos los problemas que se generan. Entonces el estatuto tributario decide que se va a apoyar en las NIF. O sea que para efectos de determinar el impuesto de renta en Colombia es necesario utilizar las NIF, pero no cuando usted lo considere pertinente, sino cuando la misma ley se lo diga, en dos eventos concretos. Primero, cuando haya una remisión expresa desde la ley desde el estatuto tributario,
hacia las NIF. Me explico. Primera forma en que yo puedo utilizar las NIF para hacer impuesto, en este caso, declaración de renta. Pues cuando el mismo estatuto tributario me remita a la NIF. Voy a poner un ejemplo, Jamie, para que sea mucho más claro. Denme un segundo, por favor. Confírmame que estás viendo mi estatuto tributario, por favor. Sí, sí, Carlos, estamos viendo. Listo, bueno. Entonces miren este ejemplo, como para que estemos un poco más claros. Dice depreciación, base para calcular la depreciación, etcétera. Último inciso. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor residual y la vida útil se determinará de acuerdo con la técnica contable. Es decir, que el estatuto tributario tomó la decisión que esos dos problemas no los va a resolver, el del valor residual y la vida útil. Ese es un problema que se lo delega a las NIF y entonces dice, hágalo de acuerdo a como lo enseña la técnica contable. Lo que quiero decir es que usted sí utiliza NIF para determinar impuesto de renta, pero no cuando usted quiera y como usted quiera, sino cuando la ley tributaria se lo diga y como se lo diga. Segundo evento, ¿cuándo más utilizo las NIF además de cuando me remite el estatuto directamente a ellas? Cuando haya un vacío en la ley tributaria, porque así lo quiso el legislador, ese vacío automáticamente se llena o se suple con las NIF. Entonces, vacío que usted encuentra en el estatuto tributario, prima facie, se llena con NIF. Muy importante la parte final del artículo. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley que ya sabemos. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de que hayan muchas referencias a las NIF, en todo caso, la ley tributaria se reserva el derecho, por supuesto que lo tiene, la facultad legal de determinar cuándo hay activo, cuándo hay pasivo, cuándo hay ingreso, cuándo hay gasto. En conclusión, sí, las NIF sí tienen efecto tributario sobre el impuesto sobre la renta. Es decir, si están tomando apuntes, tómelo de esta manera y esta noche lo pasa. Querido diario, así, apúntelo, así no se le va a olvidar. Las NIF sí tienen efecto tributario en el impuesto sobre la renta. En dos eventos. Primero, cuando la misma ley tributaria remita a las NIF y segundo, cuando haya un vacío en el estatuto tributario, ese vacío se llena con las NIF de entrada. Aquí en la presentación dejamos como unas referencias de cuáles son ejemplos de remisiones desde el estatuto hacia las NIF, pero como estas hay otras 150, bueno, o sea, hay más de 150 remisiones. ¿Qué pasa con el impuesto de industria y comercio, Jamie? Resulta que el artículo 28 del estatuto tributario es del siguiente tenor. A ver, lo buscamos acá. Dice el artículo 28 del estatuto. Realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Léanlo 20 segundos mentalmente, por favor, ese primer inciso del artículo 28. Si el artículo hubiese llegado hasta allí y no dijera nada más, estaríamos como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué razón? Porque todos los ingresos contables automáticamente serían ingresos tributarios y entonces no habría ninguna diferencia. Sin embargo, enseguida dice el artículo, los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal será en el momento en que lo determine este estatuto y en las condiciones allí previstas. Jamie, mira, hay 10 excepciones y hay 4 parágrafos. O sea que de entrada hay al menos 14 excepciones. ¿A cuál regla? A que todo ingreso contable automáticamente es un ingreso fiscal. Con base en este artículo, entonces, me teletransporto allá al impuesto de industria y comercio. ¿Por qué razón? Porque el artículo 342 de la ley 1819 del 2016 incorporó un parágrafo 3 a este artículo 196 modificado. Y está en rojo. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario, es decir, que todo ingreso contable automáticamente es un ingreso fiscal salvo las excepciones,
se aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio. Es decir, la misma regla que utilizamos en renta, donde todo ingreso contable automáticamente es ingreso fiscal, salvo algunas excepciones, esa misma regla se aplica en lo pertinente para impuesto de industria y comercio. Es decir que la voy a redactar. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Todos los ingresos que se tienen en cuenta para calcular el impuesto de industria y comercio, lo reformulo, Jamie, lo reformulo. A ver, todos los ingresos devengados contablemente automáticamente se convierten en ingresos base para el impuesto de industria y comercio, salvo las excepciones, las del artículo 28, las de este artículo y las de los estatutos de... ¿Ya le escogió el sueño o no? No, señor. Ah, bueno. Vamos a ver, colócale 1.40 para que retomemos del caso, ¿cierto? Porque incluso, digamos, así como, ¿cómo es que digo yo? El Estado fue vivo en el sentido de que, cuando vea que si de pronto le va a generar algún mayor ingreso, ¿cierto? Pues obviamente sí tome la norma, o sea, las NIF, ¿sí o no? ¿Ok? Pero cuando no, o sea, entonces no. Entonces, digamos, ahí habría un híbrido, pero si uno analiza, es importante también tener en cuenta lo que dice Carlos, ¿cierto? Hay que remitirse y mirar la información para poderla trabajar en forma paralela. ¿Listo? Muy bien, dejemos ahí para que descanse porque me da pena con ustedes ahí que no les puedo dar el lunes porque el lunes toca trabajar, estudiar materias parcial y todo ese tipo de cosas. Entonces, espero que hasta ahí hayamos, pues, por lo menos entendido, ¿cierto? Todo lo que, digamos, trajo las NIF, o sea, el habernos, digamos, el haber trabajado con normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad, ¿cierto? Lo que le trajeron al país, ¿cierto? Y obviamente, ¿cierto? Esas normas internacionales de información financiera, no se les olvide también que básicamente es para proteger a los inversionistas minoritarios, ¿correcto? ¿Listo? Porque no tenemos acceso a la información como están los mayoritarios que sí les deben estar rendiendo. Y que es importante también que una cosa es la contabilidad y otra cosa es la presentación de la información financiera, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan, el mundo decía, pues yo también sigo con mi mismo plan de cuenta. Lo que pasa es que debo condicionarlo a lo que en realidad yo esté manejando. Si yo no tengo, digamos, si mi empresa es una microempresa y yo no tengo vínculos con empresas relacionadas, pues no me voy a poner a inventar, a meter ahí eso en la contabilidad que no tengo, ¿cierto? Si yo no soy sucursal de una casa matriz, etcétera. O sea, debo mirar la norma, sí evaluarla, ¿cierto? Pero si no aplica, en mi caso, pues no la voy a tomar. Eso es fundamental. ¿Listo? Muy bien. Entonces, que Dios me los bendiga. Hablamos no se les olvide que ya por allá creo que les habilitaron también lo que es la evaluación docente para que ustedes la hagan, porque eso ya es una obligación de ustedes, ¿cierto? Hacerla, sea para bien o sea para mal, lo que sea, como han sentido las cosas. Y además por ahí tienen en la sección 20 algo que dice un articulito. Un artículo para que escriban algo que no los he visto, no los he, no les conozco esa, ¿cómo se dice? Esa manera de expresión. Entonces, para que también miremos y pensemos en algo. Recuerda que el artículo es libre, ¿no? Lo que ustedes quieran escribir y sobre lo que quieran escribir. Y alguien me dice, pero ¿será que puedo escribir sobre lo de la educación actual? Háganle. Lo importante es que ir comenzando a tratar de participar en eso, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces que Dios me los bendiga. Una buena noche. Saludos a los que estaban viendo el partido. Hablamos el lunes si Dios quiere. Bueno, profesor. Que descansen, Que tengan ¿no? buena noche. Lo mismo, Dios me los bendiga.